Voy a compartir con el audio, disculpen. Hay una semana al año que a partir de ahora será muy diferente. Esta semana estará dedicada a mí, pero no quiero ser el protagonista. Quiero que cuando me oigas hablar, pienses en los bosques, en la selva, en los mares, en los ríos, en cada animal que camina sobre mi suelo. Piensa que no estás solo. Piensa que ellos dependen de tus acciones, de lo que deseches o de lo que reutilices. Pero quiero que pienses algo principalmente, que tú, más que nadie, me necesitas a mí. Soy el planeta Tierra y seré tu hogar hasta el día que tú decidas seguir viviendo aquí. Bienvenidos a todos a la ponencia de El rol de diseño en la construcción de confianza para fomentar la colaboración en proyectos de sostenibilidad. A todos los que nos acompañan en Facebook Live, les enviamos un saludo y nos encantaría saber desde dónde nos acompañan. Por si quieren dejar su banderita en el chat, pues nos encantaría conocer en dónde están. A continuación les vamos a compartir un video para que conozcan a nuestro ponente, Lucas Iborra. No hay audio, Regina. Bienvenidos al primer día del Diseño Sostenible 2021, primera edición. Hoy nuestro invitado especial es Lucas Rafael Iborra Peñafort. Lucas cuenta con 15 años de experiencia en gerencia de proyectos de diseño de productos sostenibles. Es profesional en gerencia de proyectos. Es profesor asistente del Departamento de Diseño en la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro asociado de la Fundación Esperanza y Vida. Fue miembro del grupo de revisión externa para la primera versión del protocolo de pérdida y desperdicios de alimentos del World Resources Institute. También colaboró con el Comité de Investigación y Desarrollo del Centro de Diseño e Innovación de la Corporación Mundial de la Mujer. Participó como miembro asociado en producción y consumo sostenible en la Academia de Sostenibilidad. Gracias, Lucas, por formar parte de este evento. El micrófono y la cámara son todos tuyos. Adelante. Bueno, me sacaron una sonrisa con el video, qué lindo. Muchas gracias, en verdad. Bueno, entonces, sin más preámbulos, ¿comenzamos de una vez? Sí, perfecto. Bueno, qué rico compartir con todos y todas ustedes acá. Gracias por contar conmigo para este espacio. Felicitaciones además por este evento. El video sobre convivir con el planeta me pareció bellísimo. En verdad, muchas gracias. Y sin más, arranquemos. Hoy les quiero compartir, partiendo, por ejemplo, de lo que estaban mencionando en el video, tremendo reto que hay de cómo lograr mejores formas de convivir con el entorno que nos rodea y justamente nosotros como diseñadores y diseñadoras. Asumo que ya están viendo la diapositiva con el título de la presentación. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve súper bien. Ok, bueno. Quisiera invitarles a conversar durante esta hora. Voy a buscar que mi presentación dure menos de 40 minutos para que ojalá podamos conversar más con preguntas sobre este tema, que es el que me encuentro ahorita estudiando en la investigación doctoral. Ya, si todo sale bien, espero entregar la tesis al final de este año y, bueno, correcciones y eso, poder volver a las aulas y a dictar clase el siguiente año. Y este tema es de un caso de estudio desarrollado hasta ahora en Medellín, Colombia, con la colaboración de la Universidad de Swinburne allá en Australia y una empresa colombiana llamada Plastines, alrededor de la industria de los empaques plásticos y todos los retos que tenemos acá para
contribuir, por ejemplo, a no seguir dañando cuerpos de agua, a aprovechar mejor los materiales, a cambiar nuestros estilos de vida, entre otros. Les dejo solo esta pregunta. Seguramente en diseño industrial muchas veces tenemos retos para desarrollar un mejor empaque, para mejorar la estructura de un empaque o para cambiar los materiales de un producto o reducir la cantidad de material para así volverlo más eficiente o ecoeficiente, depende de donde se quieran parar. Pero debajo de cada uno de esos retos, quiero dejarles la invitación para que seamos cada vez más conscientes del reto que hay por debajo, de construir comunidad y construir confianza entre las personas que vamos a trabajar juntas. Sean recicladores o recicladoras, empresarios, el gobierno nacional o el gobierno local, cooperativas, ONGs, universidades y otras instituciones de educación. Y sin más, entonces, la primera invitación, voy a dejarles 5 invitaciones y reflexiones. Y en la esquina superior derecha, donde hay una especie de sol amarillo y rojo, pongo algunos conceptos claves para no olvidarnos que diseñadores y diseñadoras industriales tenemos una injerencia en este tipo de dinámicas, podemos contribuir en este tipo de dinámicas. La primera invitación que les quiero dejar acá es, no sé, les dejo las preguntas para reflexionar más adelante. ¿Cómo están ustedes para establecer vínculos afectivos con otras personas? Y no me refiero necesariamente solo, por ejemplo, noviazgos o matrimonios o relaciones de pareja. Vínculos afectivos me refiero a yo establecer una conexión con los sentimientos, con el corazón, con las emociones de la otra persona. Hay algo muy bonito de nuestra profesión, el diseño industrial, y es que somos centrados en la persona, nos enfocamos en ella. Hace años, cuando estudiaba diseño industrial, un profesor nos enseñaba lo siguiente: cada vez que ustedes encuentren un espacio donde haya artefactos, objetos, donde haya personas articuladas alrededor de una actividad, siempre van a encontrar una oportunidad para que desde el diseño industrial podamos intervenir, para entender mejor ese sistema, para entender mejor cómo podemos contribuir a la mejora de ese sistema. Ahora, en economía circular, por ejemplo, si nos paramos, una de las referencias más comunes ha sido tal vez la Fundación Ellen MacArthur, cuando habla de los flujos, por ejemplo, biológicos, los otros flujos, los que asocian nosotros seres humanos, pues estamos siempre midiendo qué pasa con la materia. A los que quieran seguir avanzando les dejo conceptos por si quieren leer más adelante. El análisis de flujo de materiales, por ejemplo, es una de las estrategias para saber qué pasa con el PET de las botellas, de algunas botellas plásticas. ¿Qué pasa antes, durante y después de que ese material fue botella? También con la energía, uno podría hacer esa misma trazabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el calor? Antes, durante y después de ser consumido. En eso, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes lo hizo alguna vez cuando fue a la playa y puso a secar ropa detrás de la nevera. No estoy diciendo que sea recomendable hacerlo, pero alguna vez yo lo hice cuando era pequeño para que la ropa se secara rápido y pudiera volverla a usar. Esa forma de pensar, de reconocer que hay flujos de materia y energía fluyendo que yo puedo aprovechar, es una de las bases de la economía circular. Y además, en la medida en que fluye materia, fluye energía, también fluye información que estamos percibiendo constantemente, por ejemplo, nosotros los seres humanos, para tomar decisiones. Y acá la invitación específica que les dejo es, dentro de esos flujos de información, van los sentimientos también y las emociones y los afectos. Más adelante les voy a dejar una pregunta, pero para que la vayan reflexionando es ¿qué los motiva y qué las motiva a ustedes a cuidar el ambiente, por ejemplo? O si no son todavía conscientes de la necesidad de proteger el ambiente, ¿qué los podría motivar a empezar a pensar eso? A los que les guste el tema, este tema da para otra línea que es fantástica desde mi punto de vista, y es el diseño de comportamientos desde el ámbito del diseño, no desde el ámbito, por ejemplo, de la psicología o antropología, sino cómo desde el diseño podemos influir en los comportamientos de las personas. Y los temas emocionales son definitivamente críticos acá. Entonces, ustedes cuando desarrollan, por ejemplo, proyectos, nuevos productos, a veces también servicios,
¿Cómo están llegando a establecer esa conexión que les permite sentir más, les permite empatizar, por ejemplo, como se menciona a veces en el design thinking, con esos sentimientos de los demás, sin prejuicios, inicialmente? Así como cuando hace uno una lluvia de ideas, una lluvia de ideas es sin un solo prejuicio y sin un solo pero, porque si no, esa fase inicial termina dañándose. ¿Cómo hacemos también lo mismo con eso? Por ejemplo, cuando yo doy clase, no puedo asumir que todas las personas reconocen la importancia de cuidar el ambiente. No puedo asumirlo porque ni siquiera les he preguntado y ni siquiera he empezado a conversar, a preguntarles. Y en eso, diseñadores y diseñadoras somos bastante buenos en enfocarnos en la persona, desde el punto de vista integral, por supuesto. Por eso también menciono sentimientos. Entonces, cada vez que piensen en economía circular, no se les olvide, por favor, la información. Y cuando hablen de información, no se les olviden los sentimientos. Si ya lo están haciendo, fantástico. Contagien eso, por favor. ¿Por qué esto empieza a ser relevante? Por ejemplo, aterrizándolo a ejemplos muy concretos. Y aquí me permito dar ejemplos desde la industria de los empaques plásticos, porque es la que he venido trabajando ya más de 2 años. Y es porque a veces, con todo el amor del mundo y toda la emoción del mundo y las ganas de construir un mundo mejor, podemos proponer ideas que terminen afectando negativamente a otras personas u otros ecosistemas, sin intención, por supuesto. Pero cuando empezamos a tener esa visión más compleja, en red, por eso les pongo esa gráfica ahí, ya no es tan fácil decir, y me gustaría, si tienen las ganas de retar lo que digo también, al final lo conversemos. Ya no es tan fácil decir que la solución a los pitillos o a las pajitas para beber líquidos, la solución para el problema que hemos visto de esos productos en el mar es eliminarlos por completo. No es tan fácil. He visto personas, por ejemplo, que tienen condiciones de salud que no les permiten tener motricidad fina para tomar bebidas y estos elementos les ayudan a poder beberlas. Tampoco entonces es tan fácil decir, pues cambien todos esos productos, las pajitas o los pitillos que llamamos aquí en Colombia, cámbienlos a papel. Porque luego va y uno habla con restaurantes y consumidores y dicen, porque he hecho el ejercicio, dicen, este pitillo, esta pajita funcionan si usted se toma la bebida rápido, porque al cabo de unos minutos empieza a deshacerse el pitillo y ya no puedo disfrutarlo, entonces termino botándolo y me lo tomo en el vaso. O, por ejemplo, el material se siente arenoso, entonces no puedo disfrutar bien eso, termino pidiendo uno plástico. Ahora, tómense unos segundos, por favor, para revisar el gráfico que les cuento acá. Aquí, por ejemplo, en Colombia, se está trabajando en la prohibición de plásticos de un solo uso, por ejemplo, vasos desechables para tomar bebidas. Se ha venido trabajando también en restringir el acceso del plástico, de productos plásticos a nuestros parques naturales. Pero quedémonos con el ejemplo de los plásticos de un solo uso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo, imagínense poder prohibir los productos desechables para nunca más volverlos a ver en la naturaleza? Por ejemplo, en un cuerpo de agua, en el mar, en un lago, en un río o en una selva. Ahí uno diría, pues fantástico, porque no quiero que la biodiversidad termine perjudicada. No quiero, por ejemplo, que partículas de microplásticos terminen en el agua que yo después voy a tomar, a beber. Sí, de todos modos, en ese proceso desde el diseño industrial, hay algo en lo que también somos muy buenos y muy buenas, y es traducir, primero identificar, ir a hablar con la gente e identificar sus requerimientos, sus necesidades, que luego pueden ser traducidas a requerimientos de artefactos. Y además, en este proceso, creo que también desde el diseño tenemos una fortuna y es ver cómo desarrollamos, por ejemplo, productos y desde la sostenibilidad una de las aproximaciones es entender el ciclo de vida de ese producto. Tenemos la fortuna de preguntarnos cosas de qué pasa al inicio, durante y después de que llega a nuestras manos para consumirlo. Eso nos permite preguntarnos, por ejemplo, nos permitiría preguntarnos si yo, por ejemplo, impulso una nueva legislación para prohibir todos los plásticos desechables, todos los productos desechables de plástico. ¿Qué va a pasar con los que dependen de esos plásticos? Por ejemplo, personas que aquí en la ciudad donde vivo, en Bogotá, ve uno a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, con carritos en la calle vendiendo café.
al lado, por ejemplo, de obras de construcción o al lado de oficinas, y siempre tienen vasos desechables. Porque, entre otras, para el precio que venden ese café, el costo al que sale ese vaso desechable les permite ganar algo, distinto a que, por ejemplo, fuera un vaso más costoso reutilizable. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con microempresas que he conocido en donde solo procesan plástico, que es, por ejemplo, de esos productos desechables? ¿Qué pasará con ellos? ¿O qué pasa, por ejemplo, con recicladores o recicladoras que van por las calles recogiendo esos productos que se desechan? Por supuesto, esto no es para decir, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados porque no hay nada que hacer. No. En la sostenibilidad, en inglés a veces usan una palabra, se llama trade-off, o simplemente intercambios o negociaciones. Y a los que les gusta el tema les dejo también un reto, y es, por favor, si a alguien se le ocurre un producto que sea perfectamente sostenible, cada vez que puedo me gusta dejar ese reto, cuéntenme, porque hasta ahora no he encontrado ni uno. Y la razón es muy sencilla y no es para desanimarse. Cuando queremos, son tantas las variables que podemos atender sobre la sostenibilidad de un producto, pero tantas, que teniendo en cuenta que los recursos por definición son limitados y en los proyectos por definición siempre tenemos restricciones, es virtualmente imposible solucionar todos los problemas de todas las variables que hay alrededor de la sostenibilidad de un producto. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Tomar decisiones y decir, por ejemplo, vamos a solucionar el que los productos desechables lleguen a la calle o al agua, pero ahora vamos a tener un nuevo problema y es personas que se quedan sin fuentes de ingresos. Listo. O el gobierno siguiente o en el siguiente año de este gobierno nos vamos a preocupar por eso, pero tenemos que tomar decisiones ya porque nuestras playas se están contaminando, por ejemplo. Pero al menos somos conscientes de que eso está pasando. Por eso, desde el diseño industrial, yo creo que somos bastante buenos y bastante buenas en entender cómo hay diferencias en las necesidades y en los requerimientos de las personas y las organizaciones, que tenemos que escucharlas, que sabemos que no vamos a poder resolver los problemas a todo el mundo, pero que sí podemos ir organizando las ideas para atender primero unos requerimientos, luego atender otros y luego atender otros. Seguramente, tal vez algunas de ustedes han escuchado que existen, en inglés llaman wicked challenges o problemas complejos o retos complejos. Y los que han estudiado más eso los describen a veces como problemas que no tienen solución. Imagínense eso. No tienen una única solución. Es decir, para yo solucionar, por ejemplo, el problema de los productos desechables en el agua, no hay una única forma de hacerlo. Les dejo esa reflexión para ver qué más ideas se les van ocurriendo. Y el reto del producto sostenible también se los dejo. A ver si ahorita salen ideas. Y en estas necesidades diferenciadas también hay otro aspecto muy bonito, creo yo, desde el diseño industrial. Y es que podemos diseñar la adaptabilidad, en la esquina superior derecha, puede ser un concepto que usemos para diseñar nuevos productos, diseñar nuevos servicios. Algunas definiciones, como la de la Organización Mundial del Diseño, también incluyen el diseño, de la definición del diseño industrial, también menciona que diseñamos procesos o sistemas. Y eso nos ayuda a entender lo siguiente. Cuando uno trabaja con empresas, por ejemplo, he tenido la fortuna de trabajar en este par de años con las muy, muy, muy pequeñas, que incluso no están del todo formalizadas, hasta las enormes que tienen influencia a nivel regional, por ejemplo, aquí en Sudamérica. ¿Qué pasa cuando una misma legislación llega exactamente igual y les aplica a todos? Sabiendo que tienen capacidades y necesidades distintas. Ahora llevémoslo al diseño industrial. ¿Qué pasa cuando desarrollamos, por ejemplo, un nuevo producto que solo responde a las necesidades de algunos actores involucrados? En empaque, ¿saben qué historias he escuchado, por ejemplo? Un nuevo empaque que resulta fantástico para el consumidor, porque, por ejemplo, mezclan polímeros y le dan una estructura adicional en nylon. Alguna vez lo escuché de un fabricante. Resulta también fantástico para las marcas, porque son empaques, por ejemplo, con mejor resistencia estructural, pueden durar más, por ejemplo, en las góndolas o en los exhibidores.
soportan mejor las condiciones del transporte. Y una vez el consumidor toma la bebida, por ejemplo, si es un yogur, por ejemplo, un jugo, y lo desecha, llega a manos, por ejemplo, de los recuperadores, recicladores, por ejemplo, y luego los transformadores de esos residuos, y quedan, aquí decimos, perdón la expresión, quedan jodidos, en el sentido de, como ahora ese empaque tiene una estructura adicional del nylon para darle mayor resistencia estructural, las líneas de procesamiento y peletizado, volver el plástico bolitas que tienen, ya no les sirven para sacar material que luego puedan volver a vender a la industria. Entonces uno se pregunta, ¿ustedes qué consideran como diseñadores y diseñadores industriales? ¿Podrían estar en algún momento en la industria de los empaques diseñando nuevos empaques? Les apuesto a que sí, porque tengo estudiantes que ahora trabajan en industrias de empaques. Entonces, luego me pregunto, entonces, ¿qué pasó a la hora de diseñar ese empaque? ¿A quién le preguntaron y a quién no? O cuando diseñaron, por ejemplo, eso, ¿pensaron en los requerimientos y en las necesidades de quién? Parece, porque igual no pude estar en ese caso que les comento de la estructura en nylon, parece que no hubieran hablado con los recicladores, las cooperativas, los procesadores de residuos, etcétera. Pareciera, porque fue un problema de diseño en este caso. Y les dejo esta tabla, además porque, bueno, inspirada en Manfred Max Neef, seguramente han escuchado por ser latinoamericano este referente en necesidades. Sigue siendo vigente, a pesar de que ya tiene varios años el tema. Pero esto también se aplica cuando uno va a trabajar, por ejemplo, con comunidades. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para trabajar? He escuchado lo siguiente, por ejemplo, desde el diseño industrial, y son prejuicios que pueden hacer mucho daño en los proyectos. Las personas, es un prejuicio que he escuchado, los pobres son los que más destruyen el ambiente, pues porque son pobres y no tienen educación. No estoy de acuerdo con eso. Y una de las formas en las que los explico es una imagen, por ejemplo, que cuando estaba estudiando hace años temas ambientales, un profesor nos puso la imagen de una sección de la frontera entre República Dominicana y Haití, que comparten la misma isla. Un lado de la frontera estaba más verde que otro. Tal vez se alcanzan a imaginar que el que estaba más verde era el de República Dominicana y el de Haití estaba más deforestado. Y el profesor nos explicaba algo muy, muy básico. En República Dominicana encuentran ustedes más fuentes distintas de combustible, por ejemplo, para cocinar alimentos, por ejemplo, el gas natural. En cambio, en Haití, en su mayoría, no sé si eso ha cambiado, pero he visto fotos recientes y se ve todavía así también. En Haití, en cambio, ¿qué tienen que hacer? Tumbar árboles para poder cocinar y alimentarse, porque no tienen la misma infraestructura que el otro país. Entonces, ¿cómo les pide uno a algunas personas? Eso nos pasó en un proyecto de consultoría hace años. ¿Cómo yo le digo a una persona, oye, usted debe cuidar el ambiente, debe separar residuos, debe coger este empaque, separarlo bien y depositarlo bien en las canecas de acuerdo a la legislación o a las normas que existan? ¿Cómo espero yo que una persona, por ejemplo, que intenta sobrevivir cada día, no es que no sea capaz, pero en algunos casos le cuesta más, está pensando cada día cómo conseguir el alimento, cómo sostener a su familia, no tiene una forma de sustento que le permita estar tranquilo durante una semana, sino que cada día tiene que salir a buscar? Que, por ejemplo, algunos empresarios con los que he hablado no tienen para pagar la nómina del mes siguiente, por lo tanto, si un mes les va mal, se preocupan porque no saben cómo van a pagar los sueldos del mes siguiente. Y yo llego y le digo, ¿y sabe qué? Yo sé que usted tiene muchas preocupaciones, pero debe empezar a ser más sostenible. Les cuento lo que a veces me ha pasado. Se estrella uno contra una pared y dice, cuéntame con qué recursos, cuéntame con qué personal. Cuéntame entonces, digamos que te voy a hacer caso, ¿cómo me vas a solucionar los problemas urgentes que tengo ahora? Y ojo, por ejemplo, colegas, esto no es tampoco para decir entonces no hagamos nada. Pero cuando diseñemos, si nos damos esa oportunidad, y esto va también en línea con los afectos, de conectarnos más con las personas, nos daremos cuenta, por ejemplo, que hay que tener desarrollos distintos, adaptables, estrategias distintas y adaptables también. Por eso, y aquí me baso a IDEO o IDEO, como lo quieran pronunciar, en su diseño centrado en el humano, en la persona. Es lindo porque
No es el único referente, lo conozco y además me gusta que dentro de las fases que propone, la primera está apuntada a escuchar simplemente. Y es lo que venimos hablando ahora. Y en eso yo creo que también diseñadores y diseñadoras tenemos esa fortuna. En nuestra formación nos entrenamos para hablar con personas y eso puede parecer obvio, pero hay otras áreas del conocimiento en donde se forman de otras maneras, ni mejor ni peor. De pronto tienen enfoques más técnicos, de pronto no tienen la visión todavía holística que tenemos los diseñadores y las diseñadoras por esa visión compleja del ciclo del producto. Y de nuevo, no es para decir que es peor o mejor o es que ellos están mal y nosotros bien. No, ellos nos pueden aportar aspectos que nosotros, por ejemplo, y nosotros no somos tan buenos. Ahí hago un paréntesis. Para diseñar un nuevo empaque de alimentos, ¿a quién más creen que uno como diseñador o diseñadora debe ir a pedir ayuda? Les dejo esa pregunta también. Eso es algo lindísimo que tenemos también desde el diseño industrial. Les dejo esta reflexión. Aquí en Colombia a veces escuchamos que como una crítica negativa, que en el diseño industrial vemos un océano de conocimiento vasto, 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 con 1 centímetro de profundidad y que eso es muy malo. Yo les dejo una postura totalmente contraria. Esa visión amplia y con poca profundidad, desde mi punto de vista, es una belleza o es una berraquera, decimos acá a veces en Colombia. Porque reconocemos que no somos expertos en muchos temas, pero reconocemos que somos expertos en la visión global que nos permite articularnos a expertos en distintos temas. Cuando yo voy a diseñar un empaque para alimentos, sí o sí tengo que irme con alguien que sepa, por ejemplo, de ingeniería, de estructuras en empaques. O sí tengo que irme con alguien que sepa de reacciones químicas, por ejemplo, para asegurar que la inocuidad del alimento se mantenga en línea con el marco legislativo para que yo no vaya a tener un problema y no intoxique a alguien, por ejemplo. Aprendemos a establecer diálogos y ya voy a llegar a ese punto. Y en esto nos podemos dar esta posibilidad también de ver, oiga, puede que haya alguien al que no le importe proteger al ambiente, porque todavía no ha sido de pronto, no es consciente de su relevancia. ¿Por qué yo tengo que entrar diciendo, es que tú eres lo peor, es que por eso está el mundo así, sin antes preguntarme, ¿cómo hago yo para cambiarle la forma de pensar y de sentir a esa persona? ¿Cómo lo logro? Primero tengo que escucharlo, por eso está ahí en la esquina superior derecha la idea de escuchar. Porque además después de eso nos podemos dar cuenta que algunos dicen, y lo he escuchado en los talleres que he hecho y en las entrevistas que he hecho, por ejemplo, en esta investigación, es que a mí me toca porque la ley está encima mío, o es que descubrimos que hay una nueva oportunidad de negocio, o es que tengo mascotas, amo a los animales, por ejemplo, y no puedo volver o mejor dicho, quiero dedicar mi vida a que los animales no sufran. O como un empresario me dijo, mi vida cambió después de que tuve hijos y a partir de ahí mi empresa, él es el dueño de la empresa, dio un giro para ver cómo hacemos que este mundo sea mejor después de que tuvo hijos. A esa persona le funciona así. U otras también puede ser, oiga, yo estoy viendo que mi competencia lo está haciendo, pues me voy a meter yo también. Escuchar. Porque seguramente si yo les preguntara a ustedes, tendría tantas distintas explicaciones de si consideran o no importante cuidar el ambiente y por qué como personas hay en esta sesión, en este evento. Y esto ya es la penúltima, ¿se acuerdan cuando les comentaba? Y esto es el centro, o espero que sea el centro, todavía estoy editando el documento de a dónde llegué en la investigación doctoral. Recuerden que yo a mis estudiantes a veces les he puesto retos diciendo, debemos diseñar un nuevo empaque que cumpla con estos requerimientos. Debemos establecer una nueva manera de aprovechar los residuos de las llantas o las ruedas de los carros. Tenemos que diseñar una máquina para facilitar el despulpado de esta fruta, por ejemplo. Son proyectos en los que he estado con estudiantes con organizaciones reales. En el proceso, y a veces no es tan evidente, hay un reto que también se puede abordar desde el diseño con el apoyo de otras áreas de conocimiento, y es cómo yo construyo comunidad, cómo yo construyo
confianza para facilitar la colaboración entre los actores involucrados que están en ese reto, por ejemplo, del despulpado, en el reto del nuevo empaque, en el reto de los residuos de llantas o de ruedas de los carros. No sé si ustedes, tal vez, seguramente ya se han dado cuenta, lo difícil a veces que es ir en un proyecto cuando no hay confianza con las personas. Sea porque mi compañero de clase, un compañero de clase, por ejemplo, cumple lo que dice, trabaja, le mete el pecho al igual que yo, y hay otros que de pronto se recuestan o no hacen su trabajo, y de todos modos sí salen al final en el trabajo final. Uno encuentra de todo eso. Cuando uno tiene gente que estamos todos, como decimos acá, en la misma jugada, estamos alineados, nos entendemos, nos sabemos distribuir bien las tareas. Si yo te digo, encárgate de esto, yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Cómo les ha ido cuando trabajan así con personas? ¿Y cómo les ha ido cuando trabajan con personas que, por el contrario, es, oye, te pedí esta tarea, por favor, ¿por qué no la hiciste? Y la presentación es en 2 horas. Pues yo estaba en esas situaciones también sufriendo. Por eso, estos procesos de construcción de confianza son una base para que cualquier otro proyecto en el que ustedes estén funcione, o funcione mejor, funcione de manera más eficiente, depende de los indicadores que ustedes quieran usar. Y en lo que hemos visto, lo digo por el trabajo con mis supervisores, es que estos procesos se dan de manera espontánea, progresiva y dinámica. Al mismo tiempo, desde los paradigmas de los sistemas complejos, porque en algún momento, por ejemplo, de manera espontánea es porque uno no sabe en qué momento, no sé, de pronto ya les ha pasado, uno de los actores involucrados del proyecto en el que uno está, da una idea que termina resolviendo problemas que a mí me habían costado meses entender y resolver, por ejemplo. Y fue un actor involucrado que lo dijo. Y no lo esperaba, pero un día en una sesión lo resolvió. Esto también implica abrazar la incertidumbre de manera espontánea. ¿Y saben dónde uno también se sigue entrenando con eso? Pues en las universidades, en las instituciones de educación, pues por supuesto, si uno va antes desde nuestros núcleos familiares. Y ahí les pongo ejemplos no solo desde la parte del trabajo con industria, sino también desde lo académico. ¿Cómo yo hago para ir tranquilamente con el temor a veces que tengo de una calificación o de una nota que me asignen en una clase? Y de todos modos ir avanzando tranquilamente, así por ejemplo también la nota no sea la que yo quería, a pesar de que me demostraron que fue calificado justamente. Ese entrenamiento después me ayuda, por ejemplo, a entender las reacciones de actores involucrados. ¿Y saben en qué pienso? En un profesor que una vez me dio una calificación tan dura, pero tan dura, y tenía toda la razón además, que me acordé después de cuando tuve mi primer trabajo siendo asesor en una empresa de diseño de interiores y tuve que lidiar con una cliente que estaba molesta porque le había ido mal en un negocio previo con la empresa en donde estaba, y yo la recibí y tuve que aguantarme su mal genio y buscar la forma de bajarla. Me acordé de ese profesor cuando estaba ya en una empresa. Progresiva también por lo que les comentaba de los vínculos. Eso no se construye necesariamente. Si, por ejemplo, esto fuera presencial, ojalá nos estuviéramos viendo las caras de frente en un mismo espacio, y yo les dijera, ¿quién de los que tienen carro me lo presta para este fin de semana que voy a salir con mi novia? Puede que haya algunos que sí, pero puede que algunas personas se pregunten, pero es que yo a usted no lo conozco, ¿cómo le va a soltar mi carro? Es natural. Por eso, cuando uno habla de aprender a diseñar, por favor, los que no se han graduado todavía y los que ya se graduaron igual tienen su vida por delante después del grado, noten la fortuna que mientras uno aprende a diseñar X producto, X artefacto, también está aprendiendo a relacionarse con las personas. Y acuérdense, eso es un activo, eso es una ventaja, un valor agregado que tenemos nosotros como diseñadores y diseñadoras. Y de forma dinámica es porque además en sostenibilidad, les dejo esta invitación, uno no puede idealizar ni satanizar ningún producto. Uno no puede decir, es que el petróleo es el malo y lo otro es lo bueno. Si quieren retar esa afirmación, ahorita por favor conversemos, que ya me queda la última diapositiva, pero uno no puede idealizar ni satanizar. ¿Por qué? Por lo que el reto que les puse, no hay un solo producto sostenible perfectamente. Porque cuando uno entra a ver en qué atributos se están mejorando, y no se puede mejorar en todos, por lo que hablamos de las restricciones de recursos,
Pues es solo cuestión de ver en qué atributos mejoró y saber que en otros no. Por eso, por ejemplo, uno empieza a encontrar que la solución a la movilidad y los motores de combustión interna son los vehículos eléctricos. Entonces luego pasa un tiempo y dice, no, pero es que los vehículos eléctricos ahora tienen problemas con las baterías y el postconsumo de todos esos componentes. Entonces las fuentes alternativas de energía son ahora lo mejor, esa es la solución. Y luego escucha unos estudios diciendo, pero es que ahora tenemos problemas con algunos molinos de viento, turbinas de viento, que quedaron instaladas en rutas migratorias de aves y están matando pájaros en algunas épocas del año. Pues porque no era la solución definitiva y había aspectos que podían seguir mejorando. De cierta forma, menos mal, porque así este mundo necesita de personas como ustedes y yo seguir repensando las cosas. Por eso con esto quisiera acabar, que ya estamos a punto de finalizar y rico conversar. Yo averigüé, no, la palabra puentear existe porque me sonó extraña cuando alguna vez se la escuché a una persona, pero la palabra puentear sí existe, establecer puentes o conexiones y articular. Si yo voy a trabajar en el desarrollo de un nuevo producto, necesitaré la intervención de X número de personas. Depende de la complejidad del producto, tal vez necesite más o menos personas. Un valor que yo he notado, no solo porque me formé como diseñador industrial, sino porque tengo la fortuna ahorita de compartir con profesores y estudiantes en los programas en el programa de diseño industrial aquí en la Pontificia Universidad Javeriana, es que podemos adaptarnos y podemos escuchar y luego de eso podemos ayudar a establecer vínculos y puentes entre los distintos actores involucrados. Acuérdense seguramente, no, pues de pronto no se les ha olvidado, pero ¿qué hacemos los diseñadores y las diseñadoras cuando desarrollamos producto? Escuchamos requerimientos, traducimos esas necesidades y requerimientos en aspectos formales, por ejemplo, de un producto, en siluetas, en colores, en texturas, para facilitar las actividades y los procesos en donde queremos intervenir. Somos buenos y somos buenas traduciendo. Por eso les dejo la invitación, cuando uno ve estas redes, cada actor involucrado representado en un punto negro, contribuyendo con lo que tiene, con lo que sabe hacer, con lo que sabe. Nosotros y nosotras podemos empezar a navegar en este tipo de redes. Y esa es una metáfora que tengo, por ejemplo, de Edgar Morin desde la complejidad, cuando describe una de las formas en que aborda las descripciones de complejidad es entendernos que estamos en un archipiélago de incertidumbres con pequeñas islas de certezas. Estoy parafraseando. Lancémonos a navegar, a conocer personas, a escuchar, a establecer puentes, para ayudar a articular distintas necesidades, distintas motivaciones, distintos intereses alrededor de las soluciones que seguramente nos interesan a todos, y es pues, tener un mundo mejor para vivir, cuidarlo. Así, por ejemplo, algunos de nosotros no tengamos hijos, pero vienen generaciones después de nosotros. Así no sean hijos, por ejemplo, en mi caso. Hay animalitos, hay vegetación y otras formas de vida. Recibimos un mundo, lo estamos disfrutando y ayudémonos de esta manera a través de colaborar, a través de construir confianza, nosotros con lo que podemos hacer desde el diseño industrial, a que eso continúe. Quisiera con esto, pues, pausar. Me encantaría escuchar preguntas, si las hay. Gracias por escuchar. Espero ojalá haber dejado inquietudes y preguntas y les dejo, estoy a sus órdenes también en estas redes sociales, ResearchGate o academia.edu, LinkedIn también, los correos y mi teléfono celular. No siendo más, pues fue un disfrute hablar con ustedes y con esto voy a dejar de compartir. Lucas, muchas gracias. Yo estoy segura que todos tienen algunas inquietudes, algunas preguntas sobre lo que Lucas nos compartió. Pueden ponerla por el chat, pueden abrir su micrófono. Nos encantaría escuchar y conversar un poco. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Yo te Hola, escucho, Vera, se te sí. escucha. ¿Qué tal, Lucas? Mucho gusto. Yo tengo Un una gusto, Vera. duda
Bueno, yo llevo 6 años más o menos dentro de la industria del plástico y me llama mucho la atención como la investigación también de estos materiales, ¿verdad? Pero sí he ido investigando y me he topado con que muchas veces pues solo podemos aplicar cierto porcentaje. Entonces al final ya no es que el plástico sea como 100% reciclable, sino que solo tiene un envase, un 30%, digamos, de algún que ya sea pues post-consumo, ¿verdad? Entonces tal vez cómo podríamos mejorar esto y que también muchas veces me he topado con que los clientes pues no quieren pagar el material reciclado ya que es muchísimo más caro que el material virgen. Pucha, eso ojalá pueda intentar concretar algunas ideas y tú la experiencia que también tienes bastante, porque tienes más experiencia que yo en ese sector. Yo vine a entrar en el sector de empaques plásticos hasta hace 2 años y pico, pero he notado lo siguiente. El marco legal igual es una determinante, como a veces hablamos en diseño, que no se puede violar si uno quiere estar en esa industria. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, solo hasta hace poco es que se ha empezado a permitir, en nuestro caso es el Instituto de Vigilancia, el INVIMA, el que establece, por ejemplo, qué materiales pueden estar en contacto con alimentos y qué no. Solo hasta hace poco empezaron a permitir, por ejemplo, en algunos casos, que material recuperado se use en empaques para alimentos. En eso hay, bueno, tú debes saber más, hay o hacer colaminados o hacer material recuperado para el embalaje y no para el empaque que está en contacto. Ahora, ¿cómo ir hacia allá? Un caso que conocí hace poco de una marca que tenemos acá de productos lácteos, Alpina, están en dos iniciativas en paralelo. Una es por una resolución que salió aquí en Colombia en el 2018, que no obliga a eliminar el plástico, sino que obliga a las personas, en el marco de la responsabilidad extendida del productor o ampliada del productor, a decir, bueno, si usted pone, no sé, 100 toneladas de polipropileno o poliestireno en el mercado cada año por sus empaques, vamos a empezar a exigirle que usted demuestre que está ayudando a recuperar X porcentaje. La meta arranca en 10% y de aquí al 2000, creo que al 2030 debe llegar al 30%, porque nuestras tasas de aprovechamiento de residuos aquí en Colombia todavía están bajas para estándares, por ejemplo, de la OPE. Pero entonces, esa forma no es reducir necesariamente, sino que ahora la ley obliga, y ese es un incentivo bastante fuerte para que una organización grande, por ejemplo, se mueva. Y la otra puede ser, lo que pasa es que también habría que ver qué incentivos tienen en el mercado esas organizaciones. Por ejemplo, Alpina está en contacto con mercados internacionales, más competidos tal vez, y eso ha sido un incentivo para montarse en el nivel en el que están otras empresas a nivel mundial en temas de sostenibilidad. Por lo tanto, es más fácil que una empresa así de pronto lo escuche a uno, porque además tiene capital, tiene personas dedicadas a temas de sostenibilidad y además el mercado lo está pidiendo. En ese caso, por ejemplo, Alpina, la información está en Internet, está en una iniciativa además que se llama Plástico Neutro, que han buscado, por un lado, reducir, pero por otro lado, compensar también en este caso, porque además hay aspectos técnicos que no se pueden violar, como lo que mencionaba, por ejemplo, los problemas que puede haber con los pitillos o las pajitas. No quisiera hablar muchísimo más para no enredar la pita, porque tu pregunta fue concreta y es cómo hacer ahí. Toca entender cada contexto. ¿Por qué cada contexto? Porque es distinto que yo hable con Alpina, que tiene contacto con mercados internacionales, a una que tiene contacto aquí, por ejemplo, con un mercado local, y es tan pequeña que la capacidad de nuestro gobierno de controlarlas a todas no da para controlarlas a todas, entonces solo termina enfocándose en las grandes, y de ahí la motivación de esa pequeña, porque las he escuchado también. De pronto no es cumplir todavía la ley, porque no las controlan, entonces tocaría buscar la manera de qué otra, por ejemplo, por incentivos del mercado o conocer el mercado local de esa pequeña empresa para saber qué intenciones tiene y demostrarle después que así el gobierno no le exija, sus consumidores sí quisieran otros empaques y si usted desarrolla esta inversión la podría recuperar en X tiempo, si de pronto aumenta su market share, su participación en el mercado. Ojo, esto que estoy haciendo, no sé si tú lo haces desde una organización tuya o como consultora, esto implica invertir en estudios yo soy muy amigo de los números
Y cada vez que puedo, perdón, meto la cucharada, le digo a mis estudiantes, si usted se metió en diseño industrial para huir de los números, cometió un error. Entonces, por favor, cójale cariño a los números, porque se los va a encontrar de una u otra manera. No sé, ver ahí cómo vas, porque la respuesta es compleja porque depende también del tipo de organización. Tienen motivaciones distintas y presiones distintas. No, bastante bien, gracias. Ahí creo que ya más o menos vi por dónde puede ir el camino. Ahí sí ya logré ver más o menos cómo. Pero sí cuesta, ¿verdad? Es algo totalmente nuevo también y que sí siento que muchas empresas lo están realizando solo para llevar como la huella verde dentro de la empresa, pero no tanto por conciencia. Eso sí me he dado cuenta también. Y sí, de acuerdo, tienes toda la razón. He visto lo mismo. Por eso lo que le mostraban las diapositivas de motivaciones. En mi caso, esto ya es una opinión muy personal, aprovecho la motivación que tenga pues para alinearnos en lo que finalmente queremos. En vez de decir, es que lo están, no lo dijiste tú, sino hay gente que escuchaba, es que ellos solo lo hacen por dinero. Bueno, pues porque usted monte una empresa para ver lo que necesita de flujo de capital para sostener su operación diaria. Y luego sí critique el interés de él por el dinero. Entonces, ya que a usted le interesa el dinero, igual yo quiero que se reduzca la cantidad de plástico, pues encontremos un punto en común para poder trabajar juntos, cada uno con sus motivaciones. Estoy a tus órdenes igual en el correo en lo que pueda servir, por si acaso. Hey, muchas gracias, Lucas. No, por favor, ahí en el chat. Igual, sí, tenemos otra pregunta en el chat precisamente. No sé si tú la puedes ver o quieres que la lea. Es la de, ¿hay algún material que usted haya repudiado desde el inicio y ahora le vea como algo bueno? Sí. Qué chévere esa pregunta porque me he ganado críticas justamente por esos cambios. No, yo no me gusta caer en materiales buenos o malos, sino ver en qué impactan positivamente o qué valor se le puede sacar, pero sí he tenido cambios en derivados del petróleo o en un material particularmente el poliestireno expandido, aquí lo llamamos icopor, esos que parecen espumas en donde a veces, por lo menos aquí todavía vemos vasos de este material blanco para tomar café, por ejemplo, en algunas cafeterías. Gracias, Duroport. No quiere decir que ahora lo vea como el material bueno, solo que le intento mostrarle a la gente, primero, aquí todavía está el mito de que ese material no es reciclable, entonces al menos me gusta contarles, si va a rechazar digamos, el Duroport, por favor no lo haga por esa razón, porque se puede reciclar mecánica, química y térmicamente. Hay tecnologías para eso. El reciclaje químico, por ejemplo, aquí no ha sido tan explorado, pero hay convocatorias en donde uno encuentra financiación para proyectos de reciclaje químico. Entonces, no lo rechace por ahí. Si hay estudios, por ejemplo, en donde llaman la atención sobre qué pasa cuando uno usa ese material en vasos para bebidas calientes y si puede haber transferencia de sustancias que pueden ser cancerígenas, y por salud yo diría, esa es una razón para decir odio ese material. Pero intento defenderlos en el sentido de, por favor, si van a atacar un material que sea por las razones técnicas que son, no por desinformación, no por mitos, sino por las razones que son para decir nomás ese material. Además, les dejo, perdón que les deje una reflexión. Depende de cómo definamos productos desechables, en la naturaleza encontramos productos de un solo uso. Me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo de la uchuva y cómo viene empacado. Es una belleza. Si han visto las uchuvas, esas bolitas anaranjadas, frutas, en unas hojas, es una belleza, pero eso no lo consumimos. Cuando uno ve, por ejemplo, algunos animales consumir parte del fruto y desechar otra parte del fruto, si como un banano y desecho la cáscara y estoy en un ecosistema, digamos, el natural, el original, en el que yo nací como, no sé, algún primate, la naturaleza posiblemente sepa qué hacer con eso. Pero pilas, esa cáscara se comportó exactamente igual a un producto desechable. Por eso me gusta recordar que a veces se satanizan los productos y se cree que la solución es seguir sacando productos distintos y se pierde la visión del sistema. El concepto de ecología industrial es una belleza y lleva años, creo que incluso antes de que yo naciera, cómo aprender cómo funcionan los sistemas naturales, que es lo que dice Ellen MacArthur, para nuestros sistemas industriales.
Entonces, perdón que me extienda, pero la pregunta, sí, el Duroport antes lo odiaba por completo, ahora le tengo rabia por unos pocos temas, pero por otros no. No quiere decir que si tú me preguntas, entonces podemos seguir viviendo con Duroport para siempre. No, estamos de acuerdo, tenemos que seguir innovando, pero no lo juzguemos por las razones equivocadas, diría yo. Gracias. Lucas, te compartí otra pregunta que estaba en Facebook Live. De Silvia Barrientos. Sí. Bueno, me va a permitir leerla. Muchas reflexiones, me llamó la atención el tema del empaque. Creo que definitivamente nos involucraba el tema sostenible en el diseño de empaque porque el cliente tenía como objetivo específico cumplirle al consumidor final. Eso todavía pasa en los casos que he conocido, de forma y función del empaque. Tal vez habría que hacer una mayor conciencia sobre sostenibilidad en la experiencia de unboxing. Mira, no sé qué es unboxing, disculpa que con ese tema en inglés no lo conozco, si alguien me puede ayudar para explicarme. Sí, yo con mucho gusto. Es esta estrategia que utilizan las empresas para introducir un producto al mercado que es nuevo y lo envían a influencers un paquete especial. Tiene Ya, como todos gracias. estos, es un regalo, es todo un tema y también se usa en el término de las evaluaciones que hacen los influencers en línea sobre un producto y hacen esta crítica del empaque, ¿verdad? Hacen Bueno, crítica de todo el producto y parte de eso es esa crítica del empaque. Y muchas gracias. puedo agregar también algo. El unboxing también creo que lo ven en muchas marcas como Apple, por ejemplo, que es como la experiencia que tiene el usuario final al comprarlo, pero consiste generalmente de que yo quito una parte de la caja y se descubre otra capa que tiene un texto. Entonces quito eso y tiene un revestimiento plástico satinado con colores de no sé qué y quito eso. Entonces como ese exceso de empaque, según leyendo, es a lo que se refiere también como desde ese sentido también el unboxing. Bueno, muchas gracias por ayudarme, ya ahora sí lo entiendo. Y la pregunta del unboxing, tendría una visión significativamente crítica contra eso. Y ahora que mencionan eso, yo no me considero un influencer, pero les comparto algo que me ha pasado sin buscarlo. Les mencionaba Alpina es porque se acercó yo compartí unos artículos en LinkedIn porque una agencia de mercadeo se acercó justamente a decir, quisiera conocer este caso y hablar sobre el caso. Yo dije, pues sí, desde que sea técnico y yo pueda hablar de lo positivo y lo negativo, no hay problema. Entonces me mandaron unos vasos de yogur, por ejemplo, pero venían en una caja de cartón, que en ese caso asumo que lo hicieron para proteger los vasos de Cummins, pero no era necesario, ya que lo trajeron no en un camión, sino en un mensajero. Y me pasó también, eso no se me acercaron, sino es publicidad que mandan por fidelización de clientes, un nuevo empaque, un nuevo papel higiénico, perdón, fabricado con material recuperado, estaba empacado en plástico y el empaque en plástico empacado en una caja en cartón para hacerlo ver como si fuera un dulce o un regalo. Definitivamente, esas son las cosas que incluso cuando uno ve las reacciones en redes sociales, a veces me pongo a seguirlas, terminan jugando en contra. Hace unos años, por ejemplo, para celebrar el Día de la Tierra, yo trabajaba en otra empresa y en esa empresa se asoció con una ONG y para celebrar el Día de la Tierra regalaron separadores de libros con mensajes de sostenibilidad. Una cantidad significativa terminó en los pisos como residuo, desafortunadamente. Ahora, era una buena intención que terminó teniendo ese efecto rebote. Las ideas simples del unboxing, y ahí es donde cambian los estilos de vida, y si uno trabaja en una empresa de empaques, puede o buscar un segmento de mercado que se adapte, por ejemplo, a lo que yo quiero como estrategia de mercadeo, y si yo quiero como estrategia de mercadeo es repartir los productos en bicicletas solo con el mínimo empaque, pues busco un segmento de mercado para abrir una nueva línea de negocios y atender eso si yo quiero cambiar la dirección de mi empresa. También yo podría hacer, lo que pasa es que esto supone la autonomía de la organización para decir, el gobierno no me lo está pidiendo, pero igual yo lo quiero hacer. Y yo he conocido organizaciones, por ejemplo,
Aquí hay una organización que se llama ENCA que procesa botellas de PET y tapas. El gobierno no la obligó para eso, no hay una ley que obligue a eso. Sin embargo, identificaron una oportunidad de mercado, invirtieron en una planta y ahora lo están aprovechando. O entonces en ese caso es o cambio yo o ayudo a que mis consumidores cambien. Por ejemplo, si en mis valores corporativos está eso, yo puedo enseñarles, por supuesto, qué funciones cumple un empaque. Puede cumplir la función de proteger el producto y de comunicar. Y cuando yo hablo de comunicar, ¿de qué manera yo puedo establecer comunicaciones de doble vía con mi consumidor? ¿Cómo yo le mando un mensaje? ¿Cómo lo invito a que me retroalimente? Sea a través de unos canales de comunicación que están en el empaque o sea a través de otros canales, por ejemplo, venga y hable en redes sociales conmigo. Es tan difícil esto que hace un tiempo también pasó con una empresa, y prometo callarme porque a veces hablo mucho, pero pasó con una empresa de huevos aquí en Colombia, en donde se filtró una foto de una presentación de huevos fritos, ya estaban fritos y los vendían empacados, refrigerados, fritos. Hablando de exceso de material. Se filtró eso y ese es digo yo, el problema cuando uno no toma una actitud proactiva como organización y no se anticipa a los problemas que pueda venir, por ejemplo, en temas de comunicación. Y básicamente en redes sociales, por ejemplo, en Twitter estaban destruyendo a la marca. Porque ¿cómo así que ahora vendiendo huevos fritos listos en empaques plásticos? ¿A dónde estamos llegando en esta sociedad? Y así había muchos comentarios. La empresa le tocó salir a explicar con un nuevo tweet y una imagen diciendo, estamos de acuerdo con ustedes, esta foto corresponde a un segmento de mercado específico, por ejemplo, algunos hoteles, algunos restaurantes que en sus instalaciones no tienen para procesar huevos y nosotros les vendemos los huevos ya listos. Ojo, no estoy diciendo que es que esa sea la última solución ni la ideal, pero eso es para completar el exceso de empaque. Cada vez hay mayores segmentos de consumo que se dan cuenta de que no tenía sentido comprar tanto porque después yo termino con cartones, papeles, plásticos, espumas, solo por comprar un televisor, por ejemplo. Cuando les mencioné los sistemas complejos, hay algo muy lindo que a veces sucede en los sistemas complejos y es las emergencias. No como las emergencias médicas o los incendios, sino las propiedades que emergen en los sistemas. Basta, por ejemplo, con que un jugador del mercado tome la decisión porque alguien llegó a la cabeza de esa empresa con valores distintos y dijo, tenemos que cambiar nuestra forma de fabricar y de entregar, que influencia el mercado para que el resto de ahí empiece a seguirlos. Y saben que eso es fantástico porque uno con la comunicación también puede jugar a favor de ese tipo de ideales. Digamos que ustedes vieran en un exhibidor 10 marcas de maquillaje, perdón. Y el empaque solo de una dice, nosotros no maltratamos animales. Y visita más para conocer más esta página. Las otras 9 no están diciendo nada sobre ese tema. ¿Qué creen que puede suceder con algún segmento del mercado que ame a los animales, que vea que una marca lo está comunicando y que ahora tiene la duda de qué pasa con las otras 9? Se sembró la duda. Solo porque una tomó la iniciativa sin que el gobierno lo obligara, por ejemplo, para de forma voluntaria comunicar y asegurar que el consumidor lo sepa. Es muy posible que al menos otras sigan el mismo ejemplo, porque también quieren decir, no queremos estar en el ojo del huracán cuando empiecen a suponer que nosotros sí maltratamos animales. Solo estoy hablando de entender motivaciones y comunicar y establecer esa comunicación de doble vía. Bueno, perdón que me extendí, ya se pasó una hora y estos temas creo que nos han encantado. No sé si hay tiempo para más o si no, pues fue un placer y por favor escríbanme si quieren. A Silvia, que hizo la pregunta sobre el unboxing. Primero, gracias por haberme aclarado el concepto y segundo, ojalá haya respondido algo. Y de acuerdo contigo, Regina, supone el reto de generar una experiencia sin utilizar el material como único recurso. Tal cual, sí. Gracias, bueno, muchas gracias. Lucas.
Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir. Súper interesante, súper útil para muchos de nuestros estudiantes toda la información que nos has compartido. Regina, no sé si vas a decir Fue un algo. placer. Gracias, Luis. Y Lucas, magnífico poder platicar de esto. En especial me encanta el tema de conexiones y el tema de la emoción, que creo que para el diseñador también ha sido algo que se estudia pero no se siente. Y es parte de las destrezas que necesita para lograr efectivamente lo que necesita hacer. Y no sé si alguien más tiene algo que comentar, pero te queríamos agradecer tanto tu tiempo que nos hayas compartido esta información. No, fue un placer. Me encanta esto que están haciendo allá. Desafortunadamente todavía no conozco Guatemala, si no me hubiera ido allá para visitar con la excusa de este evento. Espero que sigan muy bien todos y todas, con Eh, salud y disfrutando el evento. Muchas gracias. Esperamos también poderte invitar pronto. Bien, ojalá. Les mando un abrazo y gracias también. Feliz tarde, que estés muy bien. Gracias, Lucas. Chao.